Buen día. Seguimos con unidad 12 y terminamos, creo, en este video. Como les comentaba antes, esta unidad la hemos llamado Sistemas de Control Avanzados, de los cuales hemos visto hasta ahora compensador por tiempo muerto, compensador por respuesta inversa, control en cascada, que fue todo el video anterior. Bueno, como les dije varias veces, pero vuelvo a repetirlo, estos sistemas de control particulares que se diseñan en función del conocimiento que uno tiene del proceso. En este caso sabemos que el proceso tiene una demora, en este caso sabemos que tiene originalmente una respuesta inversa, y en este caso sabemos que tiene perturbaciones que entran, lo digo de forma tal vez figurada, en el medio del proceso. Lo que les comenté es que vamos a ver todavía un par más. Dentro, en realidad, este primer grupo es el grupo que corresponde a los compensadores. Del segundo grupo habríamos hablado de control por cascada o en cascada, y vamos a hablar, y lo vamos a hacer ahora, control selectivo. En realidad, dentro del selectivo, lo que vamos a hacer específicamente es lo que llamamos cambio de mando, control por cambio de mando. Este es un tipo de control selectivo, es el único ejemplo que vamos a ver de control selectivo, donde nuevamente, igualmente que en el caso de cascada, lo que tenemos es que una manipulada controla, y cuando digo controla lo pongo entrecomillado, a más de una variable. En el primer caso, en cascada, la segunda variable, que es la variable secundaria, es decir, esta, no está siendo estrictamente controlada, sino que uno lo que hace es construye un lazo interior al lazo principal, que es en donde efectivamente se coloca el valor deseado y donde efectivamente uno está controlando la variable y. Uno coloca un lazo interno donde la variable controlada, nuevamente entre comillas, esta que está acá, que la podemos llamar de distintas formas, se podría llamar y segunda o y prima. Esa variable no está realmente controlada, no está siendo realmente controlada. ¿Por qué? Porque su valor deseado no está impuesto externamente por el operador o por algún otro sistema, digamos, autónomo al propio sistema de control propuesto, sino que está impuesta por la salida del controlador anterior, el que está aguas arriba, digamos, en el lazo. Por lo tanto, acá sigo teniendo una única manipulada, que es esta, ¿está bien? Esta es la manipulada, la manipulada es esta. Esta es la manipulada. Sigo teniendo una única manipulada, que siempre tuve, y sigo teniendo una única controlada real, que es I. Mientras que esta I segunda ya no es una controlada real, pero sí es una variable medida que conforma un lazo y por lo tanto la podemos considerar dentro de este grupo de sistemas de control en el cual tengo una disparidad o un desbalance entre controladas y manipuladas. Ese desbalance, de todos modos, siempre es relativamente ficticio, en el sentido de que uno finalmente lo que está haciendo es controlando una sola variable con una sola manipulada. En el caso de la cascada, claramente, como lo venía explicando antes, y en el caso del control selectivo, como vamos a ver ahora, nuevamente, es del mismo tipo. Tengo dos controladas con una manipulada, pero la diferencia acá va a ser que la
las dos controladas, las I1 e I2 que se controlan, no están siendo controladas al mismo tiempo por esta manipulada, sino que en un momento la controla una, la manipulada controla a una de ellas y en otro momento controla a la otra, nunca dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esto no es posible, justamente. Uno parte de la base, y esta es una premisa general y irrefutable, de que para controlar una variable uno tiene que utilizar una manipulada, ni más ni menos, una manipulada, salvo que, digamos, uno haga las adecuaciones necesarias para que esto se cumpla intermitentemente. Esto va a ser lo que pasa con el control selectivo. Control selectivo, en particular el cambio de mando. Les dije que había una tercera versión, que era el control de rango partido, en el cual era al revés. Uno tenía más manipuladas que controladas. Por ejemplo, una controlada, dos manipuladas. Pero las manipuladas tampoco actuaban al mismo tiempo, o por lo menos su acción no era independiente, era coordinada. Ese caso no lo vamos a ver, pero es un caso que es análogo al que estoy planteando ahora de control selectivo. Control selectivo y en particular control por cambio de mando. Entonces, habiendo terminado con control en cascada, vamos a hacer ahora control por cambio de mando. El control por cambio de mando es un control que requiere algún elemento lógico porque justamente lo que hace es un cambio de mando, es decir, le entrega el control del sistema a un lazo o a otro dependiendo de algún tipo de condición que se dé. Entonces vamos a hacerlo directamente con un ejemplo. Entonces paso directamente a lo que llamamos control por cambio de mando y lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces acá tenemos dos controladas, el ejemplo va a ser con dos controladas, una manipulada. Esto es similar, por lo menos en la categorización que hicimos al inicio de todo, cuando hablamos de los sistemas de control avanzados que no son tiempo muerto y respuesta inversa, lo que uno tenía posibilidades justamente de jugar con esto, ¿no? El caso de cascada es parecido a este. La palabra dos controladas sería una exageración, a pesar de que en apariencia parece, pero podríamos decir dos medidas y una manipulada acá. Dos medidas, una manipulada. De las dos medidas, una es controlada y la otra parece serlo, pero no. En el caso este, como les decía, las dos son controladas, pero no al mismo tiempo. Esa es un poco la diferencia. Entonces, hagámoslo con un ejemplo. El ejemplo es este. Es un evaporador, una caldera, pensarse distintos elementos. Es decir, donde circula, es decir, esto tenemos un tanque con agua, por ejemplo, que va ingresando y se va calentando a través de serpentín, casi es muy caliente, circula por el serpentín, se calienta, se vaporiza y la descarga es vapor. Entonces estoy produciendo vapor a partir de agua a través de esta caldera y tengo dos objetivos de control y por eso armo dos lazos. Si uno pensara los lazos de forma independiente, podría pensar que, olvidémonos por un momento el elemento que dice LSS, que ahora vamos a ver qué es, y lo que podemos pensar es que, vamos a hacerlo para que quede más claro. Entonces, hago lo siguiente, el elemento LSS lo voy a tapar un minutito. Y lo que voy a hacer es, vamos a cerrar el lazo primero acá. Entonces, ahí tengo un primer lazo. Ese lazo es un lazo que lo que hace es, fíjense que estoy poniendo un controlador de presión y estoy midiendo la presión. Entonces, lo que estoy controlando es la presión. Entonces, este lazo lo que hace es controlar la presión. Es un lazo normal, en realidad es el lazo que va a funcionar en forma regular, este lazo.
olvidémonos del otro, ¿no? El que estaba, ya casi lo saqué porque dejé nada más que esto. Este lazo es un lazo normal en el cual yo controlo la presión de vapor a la salida de la caldera, midiendo la presión y controlando a través de esta válvula. Depende de cómo abro o cierro esto, voy a tener una presión de vapor a la salida y eso va a ser lo que yo voy a querer controlar. Acá voy a tener un valor deseado para la presión de vapor, ¿no es cierto? Entonces, esto en principio funciona, es un lazo simple, es lo más simple que hemos visto hasta ahora y no hay diferencia con la anterior. ¿Qué ocurre? En un determinado momento, recordemos que esto está funcionando de forma tal que el serpentín está sumergido completamente en el líquido. Por alguna razón puede suceder que el serpentín quede descubierto, es decir, que baje el nivel de líquido, y en ese caso me gustaría que eso no ocurra por un tema más que nada de seguridad, no tanto de la calidad de la producción o las condiciones técnicas de la producción de vapor, sino por una cuestión de seguridad. No quisiera que este serpentín quede descubierto porque se podría recalentar y dañarse o producir un accidente. Entonces, lo que me gustaría es que en el momento de todo el tiempo en el que el nivel de líquido esté por debajo de un determinado nivel, la válvula esta se cierre. ¿Para qué? Para que no salga tanto vapor y el nivel vuelva a subir. Entonces, en ese caso, a mí lo que me gustaría es que el sistema cambie de mando. ¿Está bien? Cambie de mando. Significa que deje de controlar presión y empiece a controlar nivel de líquido. Entonces, en ese caso, el lazo estaría articulado de esta forma. ¿Está? Entonces, en el momento en que ocurre eso, me gustaría que alguien venga y cambie el lazo que tenía, el lazo 1, y lo transforme en lazo 2. Y empieza a controlar nivel. Entonces, acá se ve claramente lo que les decía antes. Tengo dos controladas: presión de vapor, nivel en el tanque. Una manipulada, caudal de vapor. Pero lo que se ve claramente también es que esto no ocurre al mismo tiempo. Un tiempo lo hago con una, otro tiempo lo hago con otra. Un tiempo controlo presión de vapor, otro tiempo controlo nivel en el tanque. Entonces la idea es utilizar un sistema automático, y justamente es por eso que yo puse ahí esto que le llamamos Low Switch Selector, y que lo que hace es, lo del low está relacionado con que lo que va a medir es una caída. Entonces, cuando esté por debajo de algo, va a seleccionar qué lazo va a ser el que opera. ¿Cómo funciona esto? No tiene mucha importancia, es un elemento de tipo lógico, que va a estar todo el tiempo midiendo cómo es este nivel. En la medida que el nivel esté por encima de un determinado umbral, va a mantener el lazo cerrado con el lazo 1. Cuando este nivel baje de ese umbral, el lazo 1 va a ser desactivado a través de un mecanismo interior, supongámoslo electrónico, dentro de este elemento. Es un elemento, digamos, físico, un elemento de hardware, y va a pasar el lazo al otro lado. Entonces, cuando el hecho de que esto haya... ¿por qué puede haber pasado esto? Porque, por ejemplo, ¿por qué puede haber pasado que el nivel bajó? Bueno, porque bajó la presión de agua. Entonces, lo que hago es cierro bajó la presión de agua, este sistema lo detecta, a través, no importa cómo, supongamos que la señal viene también por acá. Lo detecta y dice, bueno, ya está, el lazo 1 no funciona más, ahora va a funcionar el lazo 2. Entonces, lo que hace es, justamente desde el punto de vista más sencillo y más gráfico, lo que hace el Low Switch Selector es esto. Cuando el sistema se arregla, cuando el sistema, por no haber producido ese vapor, empieza a subir el nivel y llega a cubrir el serpentín, el sistema vuelve a funcionar de la forma anterior, es decir, se conecta de esta forma. ¿Está? Y eso es lo que hace el Low Switch Selector, genera o esta configuración o esta otra. ¿Está? Entonces son las dos configuraciones que genera el Low Switch Selector, que es justamente un selector de baja, que lo que hace es hace que el control se transfiera de una a otra en función de algún tipo de necesidad, en general relacionada con cuestiones de seguridad. Así que este sería un ejemplo de control por cambio de mando. Veamos otro más que también me parece que es interesante. Control por cambio de mando, y acá lo hacemos un poquito más rápido, ya que tenemos
fundamentos ya entendidos. Este es otro ejemplo de control por cambio de mando. Acá lo que tengo es una cañería de alta presión, una cañería de baja presión, y lo que tengo es una derivación de la de alta presión a la de baja presión, que lo que hace es, en la medida que en condiciones normales, lo que voy a plantear que pasa es justamente algo parecido a lo que pasaba antes. En condiciones normales, el lazo funciona de forma tal que, vamos a hacerlo nuevamente con papelitos. En condiciones normales, esto funciona así. Entonces es un lazo simple que lo que hace es control de presión. Entonces, cuando la presión, digamos, lo que hago es mantengo la presión a través de este controlador con un valor deseado de presión a un determinado valor. Cuando la presión es alta se abre la válvula, cuando la presión es baja se cierra y esto se mantiene en un determinado valor de presión. Todo lo demás se descarga hacia esa línea de baja presión que no tiene problema en aceptarlo porque justamente está en baja presión. Acá no habría problemas de seguridad. Entonces, esto mantiene la presión en esta línea en un valor deseado. ¿Está? Esta es la línea de alta presión. Bueno, pero lo que yo puedo temer acá en este caso, es que la presión en la de baja presión suba más de lo necesario, más de lo aceptable. Entonces, si la presión suba más de lo aceptable, lo que tengo es un problema casi como tenía un problema por debajo del nivel en el ejemplo anterior, acá tengo uno por encima del valor de presión en este ejemplo. Supongamos que la de baja sube demasiado, lo que voy a hacer entonces es tratar de pasar el control lo voy a tratar de pasar del lazo 2, que va a ser el lazo al lazo 1. Entonces el lazo 1 ahora va a ser el que domina y entonces lo que va a ocurrir es que lo que pasó es que la presión acá abajo es más alta de lo que yo quiero. Entonces yo quiero que baje. Para que baje la presión acá tengo que cerrar esta válvula, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a controlar, nuevamente tengo otro controlador que tiene un valor de presión seteado. Ese valor de presión seteado no tiene importancia mientras el lazo no está en acción, igual que este otro. El valor que yo seteé acá ya no funciona más ahora. El valor que yo le puse acá, el valor deseado de esto, ya no funciona más porque no hay lazo acá. El lazo quedó en manos de esta parte, en manos de regular la baja presión. Entonces yo quiero que la presión no sea mayor que algo y entonces lo que va a hacer la válvula esta va a ser cerrarse para justamente evitar que la presión siga aumentando acá. La presión aumenta en la baja presión a expensas de la de alta presión. Por eso cerrar la válvula en este caso sería la opción. Entonces uno pasa de un mando al otro, tiene un control de dos variables con una manipulada que es esta caudal, pero en realidad es una a la vez, no está pasando al mismo tiempo. O pasa acá esto, o pasa justamente como dijimos antes, en el caso del lazo 2 pasa así. Sí, estas son las dos posibilidades, o funciona acá o funciona como estaba antes. Entre medio, para hacerlo automático, lo que pongo es lo que se llama un High Switch Selector, que no hace más que justamente realizar esta operación. Cuando en condiciones normales, si esta presión esta baja presión no supera determinado valor, el lazo funciona, lo que funciona es el lazo 2. Cuando este selector ve que algo es alto, el algo es la presión esta, lo que hace es elimina el lazo 2, es decir, lo anula y pasa el control sobre la válvula al lazo 1. ¿Ya está? Entonces sería un segundo ejemplo de control por cambio de mando dentro de lo que llamamos control selectivo. Bien, con eso entonces dejamos los controles tanto selectivo como de más de una variable, en este caso más de una variable, control de más de una variable con una sola manipulada. Ya dijimos que en ambos casos no es estricto lo que estamos diciendo, el control es siempre una con una,
tanto en cascada como en selectivo, que es lo que vimos. Vimos selectivo y cascada. En esos dos, el control nunca es de más de una variable, pero en apariencia uno está controlando dos variables. En el primer caso, la segunda variable, que es la del lazo secundario, en el caso de cascada me refiero, esa segunda variable no está siendo estrictamente controlada porque su valor deseado lo impone la salida del controlador principal. Y en el caso de control por cambio de mando, la variable controlada, las variables controladas no lo están siendo al mismo tiempo. Es decir, que o se está controlando uno o se está controlando otro según algún criterio normalmente relacionado con temas de seguridad. Bien, bueno, ahora entonces vamos a pasar a otro control avanzado, que es lo que se conoce como control por anexión o control feed forward. Entonces, este control el nombre es un nombre medio inventado. El nombre original es feed forward, un poco haciéndole un juego de palabras al feedback. ¿Por qué? Pues ya vamos a ver. Este control no tiene que ver con los anteriores. Acá tenemos una variable controlada, una variable manipulada, como tenemos siempre. ¿Está? No nos hemos salido de ahí nunca. En los dos ejemplos anteriores, selectivo de cambio de mando y cascada, nos salimos, pero de una forma muy sutil que no transgrede la regla básica. Nuevamente repito, una manipulada controla una única controlada. Eso es una ley que no es una ley, digamos, impuesta por ningún dogma, sino que está relacionada con matemática más simple que uno puede imaginar. Entonces, veamos el tema de control por anexión. Entonces, en condiciones normales, este sería un ejemplo bien simple, que es el ejemplo que hemos usado, que llamo yo también caballito de batalla, que es un ejemplo que bueno, me permite ver algunas cosas sin complicarme mucho en la cuestión física y concentrarme más en la parte del sistema de control. Acá lo que tengo es nuevamente el calentador tanque agitado con todas sus condiciones, no lo voy a repetir mucho, ya lo hemos visto. Tenemos fundamentalmente dos perturbaciones posibles, caudal de entrada, temperatura. Acá igual he definido que lo que voy a controlar es la temperatura a través de manipular el vapor a través del serpentín este que tengo acá. Realmente es un control de temperatura. Cuanto al nivel no me preocupo, cómo se está resolviendo su control y si eventualmente fuera necesario. Bien, lo que tengo acá entonces es lo siguiente, y algo bien claro, es que para poder actuar sobre esta válvula, que es finalmente la válvula de control, yo lo que necesito es medir la variable que quiero controlar. Y para poder actuar, lo que necesito es que esa variable se aparte de su valor deseado, si no, no hay acción. Así tiene que haber un error a la entrada del controlador para que efectivamente haya algún tipo de acción. Entonces, el control normal, el control por alimentación, que es esto que está puesto acá en este dibujo en este momento, es un control que hace que inevitablemente tiene que mirar a la variable controlada. Si mira la variable controlada, la compara con el valor deseado y con esa digamos, información lo que hace es generar una orden hacia la válvula para que ésta abra o cierre de acuerdo a la necesidad. Bien, este control tiene la ventaja, por ejemplo, de que uno no tiene que conocer en detalle, digamos, el proceso que está controlando. Digamos, cuanto más lo conoce mejor, ya lo vimos, por ejemplo, cuando analizamos los compensadores, pero ustedes saben que un PID lo que hace, en principio, se plantea para controlar cualquier tipo de sistema. Obviamente, cuanto uno más conoce los detalles de cómo funciona ese proceso, mejor, pero en realidad no hay limitaciones por ese lado. No hay limitaciones en cuanto a que uno puede implementar control sin tener un gran conocimiento del proceso. El control por anexión, o feed forward, lo que hace es algo distinto y está planteado de esta forma, como algo muy genérico, ¿no? Lo voy a plantear acá, esto es totalmente esquemático. Lo que hace es, en realidad, mide, vamos a pensar que estamos teniendo una perturbación en la temperatura, entonces mido la temperatura de este
de esa corriente de entrada, y en función de esa temperatura va a generar algún tipo de acción. Digamos, supongamos que la única perturbación es la temperatura de entrada. Entonces, obviamente, el sistema de lazo cerrado normal funciona, si está planteado, ¿por qué? Porque uno considera que hay perturbaciones. Si no hubiera perturbaciones, no tendría sentido poner un sistema de control, pero siempre hay perturbaciones. Pueden ser mayores, menores, hay que identificarlas cuáles son, puede haber varias. Vamos a pensar acá en este caso que hay una sola. Vuelvo, olvídense un segundito lo rojo. Si tengo una perturbación en TI, la temperatura de entrada, lo que está pasando es que supongamos que la temperatura está abajo, va a bajar la temperatura dentro del tanque, que es la que estoy controlando, y entonces el sistema lo va a detectar, ese baja la va a detectar, la va a comparar con el valor deseado, y lo que va a hacer es abrir la válvula para entregarle más vapor a serpentín y subir la temperatura que bajó esta, debido a que bajó esta. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa si yo mido esa temperatura TI y se la informo al controlador de forma tal que me anticipo a que esta temperatura impacte en esta? Si me logro anticipar lo suficientemente bien, uno podría demostrar que la medición de esta temperatura es innecesaria porque si yo me anticipo lo suficientemente bien, esta temperatura no va a cambiar, entonces ¿para qué medirla? Entonces un poco esa es la base del control por acción. Es un control que es, en vez de medir el efecto en un esquema causa-efecto, lo que mide es la causa. ¿Está bien? Entonces yo tengo causa-efecto, la causa ¿cuál sería? TI, el efecto ¿cuál es? T. Lo que yo mido es, en vez de medir el efecto y utilizarlo para controlar, que es lo que hago en un control normal por realimentación, lo que hago es mido la causa, que es TI. Mido la causa. Si mido la causa y luego logro compensar cómo va a afectar a lo que llamo efecto, en este caso la temperatura, en principio, si lo hago en forma perfecta, esta temperatura no se va a mover absolutamente de su valor y medirla ya no tendría sentido y realimentarla menos. Entonces lo que pasaríamos a tener es un controlador en el cual lo que tenemos es la medición de la perturbación, el controlador actuando sobre la válvula. Bueno, esto es un plano, esto está pensado en un plano ideal y por eso mismo vamos a avanzar un poco en ese terreno planteando algún tipo de ejemplo. Primero voy a hacer un diagrama en bloques de esto, cómo sería. El diagrama en bloques principal es el que veo acá. Este es el diagrama en bloques básico que ya sabemos cómo funciona y es el que está relacionado con el lazo de control realimentado, es decir, con el que no está en rojo. Ahora, el que está en rojo yo lo voy a plantear de la siguiente forma. Esto es todo bastante esquemático, pero en principio yo voy a plantear que lo que hago es mido ahí la perturbación, coloco algún tipo de controlador, todavía no sé qué, que va a actuar acá. En principio hay dos posibilidades. Me olvido completamente del control por realimentación y me quedo solamente con el control por avanación. El control por avanación es este. Mide perturbación, actúa sobre el proceso. Y la acción debe ser tal que anule el efecto de la perturbación sobre la variable controlada. Entonces, mido la variable perturbada y lo que hago es genero una entrada al proceso tal que esa entrada produzca una salida que se compense con la salida que produce la perturbación sobre la variable controlada, ambas se compensen y la variable controlada quede como está. En principio, esto ya no sería más necesario. ¿Sí? Es como que esto ya no sería más necesario. Bien, ese es el caso ideal de control por avanación. Entonces, en principio, pasamos la medición de medir la variable controlada a la variable de perturbación. Sea esta una o varias. Uno puede tener varias variables de perturbación, podría medir varias variables de perturbación y podría trabajar con todas ellas. Esto no implica que yo esté ahora controlando la variable de perturbación, por supuesto que no. O que la perturbación vaya a ser anulada, por supuesto que no. Yo sigo controlando la misma variable. En este caso sigo controlando esta, y en este caso sigo controlando esta. Lo que ocurre es que la controlo de una forma tal que pareciera no es necesario medirla.
Esto es medio contradictorio con cosas que hemos dicho, que cuando uno quiere controlar algo, lo que tiene que hacer primero de todo es medirlo, para saber justamente dónde está, poder tomar acciones de corrección. Pero, en teoría, uno podría evitar esto. Vamos a ver luego cómo la teoría también tiene sus limitaciones. Entonces, avanzo con un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a volver al ejemplo este. Entonces voy a plantear para el ejemplo del dibujo 34. Vamos a despegarlo. El dibujo 34 lo voy a pasar al otro lado. Y vamos a hacer el ejemplo este correspondiente y vamos a hacer un poco de números. Entonces, acá es fundamental tener un modelo. Primera cuestión. ¿Por qué? Porque yo no estoy midiendo el efecto de la perturbación sobre la variable controlada. Estoy hipotetizando que tengo una forma de calcular, midiendo la variable perturbación, tengo una forma de calcular cuál debería ser la entrada al proceso para que la variable controlada se mantenga en el valor original, de su valor deseado. Entonces, supongamos que el caso este es muy simple del proceso que estamos viendo acá, en el cual tenemos los dos balances, masa y energía. En principio me voy a quedar con el balance solamente de energía. Vamos a suponer que Fi es igual a F. Y bueno, con esa suposición, entonces, si suponemos Fi igual a F, dH de T es igual a 0 y el nivel no se modifica. No me importa cómo se logra esto en este momento, no es la cuestión que viene al caso, sino que me voy a quedar exclusivamente con el balance de energía. Así me voy a quedar con esta ecuación. Bueno, esta es la ecuación con la que me voy a quedar. Voy a analizar un poco alrededor de esta ecuación qué puedo hacer en función de esto que llamé control por avanaxión. Entonces, planteamos primero lo que llamamos control por avanaxión en estado estacionario. Entonces, lo que voy a hacer primero es lo que llamamos control por avanaxión en estado estacionario. Entonces, del ejemplo que estoy planteando, ¿no? Entonces, control por avanaxión en estado estacionario. Esto que estoy poniendo acá no es ni más ni menos que una aproximación. ¿Por qué? Porque en realidad uno cuando está controlando el sistema no está en estado estacionario, justamente las cosas están variando. Pero supongamos que uno puede hacer la aproximación de que esta ecuación, el sistema funciona en estado estacionario. Es decir, que todo el tiempo dTA de t es igual a 0. Entonces estoy con este proceso. Esta es la única ecuación con la que me quedo y supongo que dT de t es igual a 0. Esto es una aproximación, porque en realidad no ocurre esto. En ese caso, lo que yo tengo es que podría despejar de acá la temperatura y me da esto. ¿Está bien? Entonces, esta sería un poco la temperatura en estado estacionario para distintos valores de Q, por ejemplo, o de Fi. Supongamos de Q nada más, que es mi variable manipulada, y de Ti, que es la variable de perturbación. Tengo manipulada, perturbación, y esta es la variable controlada. Entonces, si despejo de acá, obtengo que T va a ser para cada par Ti, Q, lo que tenemos ahí. Esa va a ser la temperatura dentro del reactor. Impongo como condición, quiere decir que me estoy imponiendo como objetivo de control, que T sea igual a T deseado. Bueno, eso es lo que hacemos todo el tiempo. Queremos que la temperatura sea igual a la temperatura deseada. Entonces, si queremos que la cosa sea así, para que eso sea así, Q tiene que ser igual a esto. ¿No es cierto? Simplemente reemplazando acá, pongo T igual a T deseado, y despejo Q y me da esto. ¿Qué quiere decir? Que si yo logro que Q sea todo el tiempo igual a esto, en la medida que la hipótesis de estado estacionario se cumpla, si no haya que el dTA de T sea 0 o muy pequeño, si yo logro que Q sea todo el tiempo igual a eso, lo que yo me estoy asegurando es que el T va a ser igual a TD, ¿sabes? Porque es la condición que puse. Dije, para que T sea igual a TD, el Q tiene que ser igual a esto.
Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo logro poner ese controlador, que ahora lo vamos a terminar de definir de esa forma, en la medida que yo logre que Q lo estamos asociando, por supuesto, con la apertura de esta válvula, o con el caudal de vapor, o con la temperatura. Digamos, estamos pensando que, en realidad, este es el esquema tecnológico, pero en realidad lo que esta señal está haciendo está produciendo más o menos Q directamente, ¿está bien? Todo lo que está entre medio no lo estamos considerando por simplicidad. Entonces el Q, consideramos que el Q directamente está siendo movido por este controlador. Es decir, el Q lo mueve este controlador. La salida del controlador me dice cuánto Q le estoy poniendo al sistema. Eso es, en realidad es hipotético e idealizado, pero no cambia en nuestras conclusiones. Entonces, estoy acá. El Q que correspondería para que el sistema esté en TD, para que la temperatura esté en TD, es ese para ese valor de TI. Entonces, si esto lo quiero llevar a un diagrama en bloques, perdón, a un esquema tecnológico, sería el siguiente. Si lo que estoy haciendo, voy a volver a dibujar voy a volver a dibujar el tanque agitado calefaccionado, que está de esta forma, es el mismo que teníamos antes, es decir, ese que está ahí es exactamente igual a este que teníamos acá. Y lo que tengo es lo siguiente, recordemos que saqué que el Q tiene que ser igual a esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces pensemos ahora qué pasa si entonces cierro el lazo de esta forma. Entonces, pensemos qué pasa si cierro el lazo de esta forma. Vamos a poner un poquito de pegamento para que se quede. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice más que nada fue justamente, yo acá mostré, vamos a pasarlo de limpio, esto Q igual a FI Rho Cp, Q es igual a FI Rho Cp por TD menos TI. TD menos TI. Entonces yo tengo que lograr que Q es esto, ¿está bien? Q está acá, Q es esto, esto es Q, este es el valor de Q que esta parte le está diciendo a la válvula. Después la válvula se tiene que arreglar para que el Q llegue a ser eso, y eso es un largo camino, pero no importa, porque en realidad no viene al caso. Entonces, el Q es lo que llega acá. Entonces, ¿cuánto vale ese Q? Ese Q vale TD menos TI, es decir, TD por 1 menos TI. TI es la medición esta que estoy tomando acá. Yo estoy midiendo temperatura de la temperatura de la corriente de entrada. Esta es la perturbación TI. TI es la perturbación. Estoy midiendo la perturbación, la estoy comparando con el valor deseado. ¿Para quién? Para la perturbación, no, para la temperatura acá adentro, para esta temperatura. Este es el valor deseado de esta temperatura. Yo comparo los dos, T deseado menos TI, es decir, lo comparo significa los restos, y eso lo multiplico por FI Rho Cp, por FI Rho Cp a través de este bloque, esto es el diagrama de bloque estándar, y eso me genera Q. Entonces, este sistema de control es un sistema de control por avalación, en realidad con la simplificación que es en estado estacionario, pero fíjense que ha prescindido del lazo de realimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema ya no requiere medir T para hacer el control. Y en principio hace un control perfecto. ¿Por qué? Porque digamos, mientras Q sea igual a esto, mientras Q sea igual a eso, T es igual a TD, todo el tiempo. Porque fue lo que le impusimos, dijimos, ¿cómo tiene que ser Q para que T sea igual a TD? No en algún momento, todo el tiempo. Entonces, si uno lo graficara esto, supongamos que hay un cambio, vamos a suponer que puede haber dos posibilidades. Yo puedo modificar TD o puedo modificar el TI. Supongamos que modifico TD de esta forma. ¿Está bien? Esto es T deseado. Este es el valor deseado de la temperatura. Esto es el tiempo. ¿Cómo va a ser la temperatura? Bueno, no me importa cuánto estaba antes, supongamos que antes estaba igual. Cuando cambio TD, la temperatura va a ser el mismo cambio. Entonces las dos van a coincidir. TD va a coincidir con T. ¿Está? Y este es el caso cuando cambio TD. Acá tenemos TI igual a 0.
o TI' en realidad igual a 0, el valor de apartamiento. Si yo cambio TI, pongamos que TI, nuevamente, acá tengo TI entonces. Si TI pasa, ocurre esto con TI, ¿está? Y vamos a dibujarle ahora otro eje acá. Este eje va a ser un eje T. El T deseado no cambió, así que el T va a tener que mantenerse en 0, siempre que hable de apartamentos, ¿no? Siempre que hable de apartamentos. El T va a tener que mantenerse en 0, entonces el T va a ser esto. Estoy leyendo allá, ¿no? Es decir, esta curva corresponde a este eje, esto es T'. Aparece la perturbación y el T no se modifica. Aparece la perturbación y el T no se modifica. El T en 0 no pasa a ningún otro valor, sino que se mantiene igual, como estaba. ¿Por qué? Porque el T deseado se mantuvo en 0. Este es ejemplo 1, ejemplo 2. Acá lo que hice fue, cambié el T deseado y acá cambié el TI. Lo concreto es que el control es perfecto. ¿Qué significa? Que la variable controlada, T, o T', no se modifica con respecto a su valor deseado, por más que haya un cambio en ella misma, va a seguirlo de forma perfecta, un cambio en el valor deseado de ella, o haya un cambio en la perturbación, se va a mantener en el valor deseado que en principio si no cambió va a ser igual al anterior previo al cambio en la perturbación. Entonces el control por abanación es un control ideal perfecto. Pero vamos a terminar este ejemplo, porque en realidad acá lo que dijimos era que esto era válido en la medida que uno pudiera considerar que estábamos en estado estacionario, cosa que no es estrictamente de esa forma. Entonces vamos a plantear el ejemplo en el cual el sistema no está en estado estacionario. ¿Sí? Sería el ejemplo general. Entonces, control por abanación, el mismo ejemplo vamos a tratar, y vamos a llamarlo dinámico. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que lo voy a hacer completo y bien. Para hacer el caso dinámico, digamos, tengo que ir justamente a las ecuaciones, ya no la ecuación de balance en estado estacionario, sino la ecuación dinámica. La ecuación esta que estoy poniendo acá dinámica no es más que esta con el término de acumulación que es este, ¿no es cierto? Bien, esa es la misma ecuación, idéntica, y la trabajo un poco, muy simplemente de esta forma, poco transformada a Laplace, obtengo dos transferencias, las dos transferencias son que me relacionan la temperatura dentro del tanque, que es lo que yo quiero controlar, con la perturbación y con la variable manipulada. Las dos, por supuesto, tienen el mismo denominador, eso ya lo sabemos de antes. Tau es B sobre Fi, que es el tiempo medio de residencia, y esto es primer orden, como ya sabíamos. Bien, mi objetivo de control, igual que antes, que T sea igual a TD. En este caso, como estoy trabajando el terreno dinámico, lo que estoy planteando es que sean iguales en el campo transformado, que es en el que me estoy moviendo en este momento. Bueno, y si hago lo mismo que hice con el control por abanación en estado estacionario, lo que obtengo es que QS es igual a esto. Antes habíamos obtenido que Q, para que la variable controlada se mantuviera en el mismo valor durante todo el tiempo, en su valor deseado, Q tiene que ser igual acá, y acá lo que uno obtiene es esto. La diferencia es básicamente en este término. Acá antes esto era un 1, es decir, era nada, era un 1 en realidad, no nada. Era TD menos TI. Acá es esto por TD menos TI. Entonces la diferencia desde el punto de vista del esquema tecnológico va a ser la siguiente. Entonces voy a poner el mismo dibujo que tenía antes. Era este. Esta era la versión en estado estacionario. Control por abanación en estado estacionario. Y si yo utilizo el caso dinámico, lo que voy a tener es esto. ¿Está bien? Entonces, lo que se va a agregar ahí es este bloque, que
Es un bloque que tiene solo parte de arriba, es una transferencia que tiene solo numerador, eso es bastante raro, es algo bastante raro. No vamos a profundizar en detalle en esto. La implementación de esto en general es más difícil que implementar una transferencia que tenga parte de abajo, sobre todo que tenga mayor orden abajo que arriba. Esta transferencia tiene mayor orden arriba que abajo, así que es más difícil de implementar, pero en principio es posible. Así que, así como está, este controlador sí es el controlador completo, es el controlador por acción completo que me permite ante una perturbación en TI o un cambio en TD, la variable T se mantenga en el valor deseado sin necesidad de medirla ni de realimentarla. Esta estructura, fíjense que esta estructura no es un controlador PID, es decir, a pesar de que tiene un poco la forma de un controlador proporcional, en el sentido de que tengo una variable, un valor deseado, una variable medida, y en el caso estado estacionario se podría pensar casi como un controlador proporcional, porque tengo el valor deseado menos el valor medido, que no es el valor de la variable controlada, sí lo es la variable de perturbación. Esa diferencia multiplicada por una ganancia sería una especie de control proporcional. Dentro de nuestro esquema P más I más D sería solo un control P. Pero eso rápidamente se rompe cuando yo considero el caso dinámico, donde aparece este filtro, si quieren, o esta transferencia acá, que cambia un poco la generalidad que tenemos para el control PID. El control PID no tiene esto acá adelante, claramente. Bien, así que es un control, yo diría ad hoc, en el sentido de que se construye en base al modelo. Fíjese que tiene todos los elementos del modelo. Tiene tau, tiene FI, Rho, CP. Todos los elementos del modelo están dentro del controlador, cosa que un PID no tiene los elementos del modelo explícitamente como parámetros. Esto me habla de por sí de que el control por acción va a tener sus limitaciones. ¿Por qué? Porque voy a necesitar conocer el modelo con bastante exactitud. Entonces, tengamos en cuenta eso. Esto es parecido a lo que ocurre con los compensadores. Esto de alguna manera funciona como un compensador. Requiere modelo. Si el modelo es exacto y perfecto y todo está en orden, el control es perfecto. Eso no va a ocurrir nunca, ya que el modelo nunca va a ser perfecto por distintas razones, por temas de linealización, por temas de puntos de operación, aunque la linealización sea muy buena, por suposiciones hechas al momento de plantear las ecuaciones de balance, y etcétera, etcétera. Entonces, el control por acción no va a ser más que un auxiliar del control por realimentación. Ya veremos cómo es eso. Entonces ahora voy a pasar a lo siguiente. Estamos por acá. Bueno, terminé ahí con eso. Y ahora voy a hacer el planteo entonces más general. Vamos a tratar, hicimos un ejemplo acá. Entonces ahora planteo general del control por acción. Entonces, así como planteé el caso S para control de acción estado estacionario, control de acción dinámico, vamos a plantear el caso más general en el cual es obviamente dinámico y además no se concentra en ningún ejemplo en particular. El planteo general es este. Este va a ser mi proceso, ¿no? Tal como lo teníamos visto. Esta es la forma de deducirlo. Se puede deducir de distintas formas, pero yo lo voy a deducir así. Tengo la perturbación, que la mido a través de un bloque de medición para poder incluir todos los bloques. Tengo el bloque de acción, que es normalmente la válvula, el proceso. Y todo esto me va a dar la salida del controlador, me va a dar la salida del controlador por GF por GP más D por GD me va a dar el I. Eso en lazo abierto. En lazo abierto ocurre eso. Entonces, este es el proceso. Entonces, esto que les decía recién, ¿no? GD por D. Entonces, I es igual a GD por D más C por GF por GP. Esto es totalmente familiar para ustedes. Excepto que normalmente como la perturbación no la medimos, no ponemos acá esto.
Esto no implica que no vaya a haber, digamos, después vamos a ver, pero en principio, como la medición está por este lado, en vez de estar por acá, ponemos el GM acá. Entonces acá están todos los elementos. Está faltando GC, que es lo que quiero deducir. Yo quiero encontrar cómo es el GC general. Cuando digo planteo general de control por acción, significa cómo hago para encontrar el controlador en forma general, el control por acción. Entonces, tengo todos los elementos del lazo. El lazo ahora ya no es el lazo de realimentación que veíamos antes, en el cual uno medía I, ahora estoy midiendo D, entonces el GM viene acá. El elemento final de control, que es la válvula, viene igual que antes acá, y el controlador va a venir justamente ahí. Pero vamos a ver un poco cómo sale la deducción. Lo primero que hago es, digo, bueno, acá tengo D, ¿está? Pero en realidad lo que yo sé es que D es igual a 1 sobre GM por DM, ¿está bien? Ya que D por GM es DM, D entonces es 1 sobre GM por DM, ¿está bien? Esto es una simple pase de términos. El objetivo es, como siempre, que I sea igual al I deseado, sigue siendo el mismo objetivo I igual a I deseado, y dado esto, entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar justamente acá en 47 reemplazo el I por el I deseado y el D está bien, reemplazo estas dos acá, ¿está bien? Entonces reemplazo esta acá y esta acá, ¿está bien? Hechos esos dos reemplazos de estas dos, lo que obtengo es esto. Hechos esos dos reemplazos ahí, obtengo esto. Me dice más que esos dos reemplazos, lo vuelvo a traer de nuevo acá para que quede bien claro. Entonces reemplacé D por esto e I por esto, que es el objetivo de control, puesto acá adentro, 47. Hecho eso, me queda esto. Y de ahí voy a despejar C. Y C me da esto. Ahí está. Eso va a ser entonces lo que vamos a escribirlo ahora entonces de la siguiente forma. Esto no es más que una reescritura. Fíjense que aparece ID sobre GFGP, que es esto. Y después que aparece, multiplico para acá adentro, GD, GF, GMGP por DM. A esto le voy a llamar GC. Así que GC por DM es una parte de lo que va a ser la salida del controlador. Y por otro lado, lo que tengo es... por otro lado, lo que tengo... déjenme ver un cachito. Sí, por otro lado lo que tengo acá es esto. Esto se puede escribir así, ¿no es cierto? Porque no dice más que ponerle GDGM arriba, GDGM abajo y GFGP queda como estaba. 1 sobre GFGP, no dice más que multiplicar ahí abajo. Y esto va a ser el GC, que es este que tengo acá, por algo que voy a llamar GCP. Entonces, ¿el GC qué es? Es GD por GF por GP por GM. Así que el GCP es justamente GM, entonces el GCP es igual a GM sobre GM, esperen, GC dijimos que GD, GF, GP y GM sobre GD. ¿Está? Entonces lo que tengo es justamente que todo esto, sí, justamente, todo esto es GC por GCP, donde GCP es esto. Entonces, esto es igual a GC por GCP, donde GCP es esto. GCP es esto, y el GC,
obviamente es el que definí acá. ¿Está bien ahí? Bien. Entonces esto si lo vuelco en un diagrama en bloques, me queda de la siguiente forma. Me queda de la siguiente forma. Me queda justamente como decíamos. Vamos a llamarlo 2 porque ahora en algún momento va a aparecer el 1. Pero fíjese que aparece. Estoy acá, ¿no? Tengo ID por GC por GCP. Entonces, ID por GCP o por GC, que es lo mismo. GC es esta. Entonces, lo que hice fue llamé GC igual a GC2 y GM igual a GM2, acá. Sí, lo que venía llamando antes GC y GM lo llamo GC2 y GM2. Entonces, GC por GCP va a ser uno de los componentes del C. Esto es el C. Esto es lo que llamamos el C. Y el otro va a ser D por GM2 por GC2. ¿Está? O por GC. Pensado en la nomenclatura anterior. Entonces, GM2 por GC. GM2 por GC. Es justamente. D por G. Sí, acá ya tengo DM, ¿está bien? Este es el D medido. Este es el D medido. O sea que el D medido por GC2 o por GC es esto. GC por el D medido más ID por GC por GCP. DM por GC más ID por GCP por GC. Estas claramente representan lo que teníamos antes. Entonces, este es mi control por abanacción general. Tengo una variable medida, tengo un bloque de medición, tengo un bloque de pre-valor deseado, post-valor deseado, es decir, un bloque que aparece previo a la comparación. Esto se asemeja un poco al control por alimentación, porque tengo una variable relacionada con el valor deseado menos la medida. Y esto pasa por un controlador. Lo importante acá es que tanto este controlador como este son controladores de tipo lineales, en cuanto que se pueden representar por funciones de transferencia, ¿no es cierto? Como decía antes, el resto es lo que teníamos originalmente. El proceso, nuestro viejo proceso, ampliado con la válvula. Acá está ampliado con el valor medido, que ya no es más el valor medido de la variable controlada, sino el valor medido de la perturbación. Y finalmente los dos componentes del controlador. El que sería el post valor deseado, que aparece previo a la comparación, y después el controlador, si quieren, principal, que sería este GC2, que habíamos visto que estaba dado por, lo llamamos GC acá, por GD, GF, GM, GP. Todos elementos relacionados con el proceso. Es decir, este controlador, tanto este controlador como este GCP, son dependientes del modelo del proceso. Y por lo tanto, este controlador por abanacción va a funcionar bien en la medida que uno conozca el proceso con precisión. En la medida que esto no sea así, va a haber apartamientos de los valores que no van a poder ser corregidos. ¿Por qué? Porque yo no estoy mirando la variable controlada, justamente. Al no estar mirando la variable controlada, un control por abanacción de esta forma está totalmente sustentado y justificado, y si quieren está en manos de que el proceso y el modelo sean realmente muy buenos. Toda discrepancia va a producir discrepancias, sobre todo en los valores finales de la variable controlada, que no van a poder ser detectados porque yo no la estoy midiendo. Entonces es como que requiere un acto de confianza hacia el modelo si uno usara solo un esquema en el cual tengo la abanacción. Por eso mismo es que uno al esquema de abanacción le agrega un esquema de realimentación.
Y por eso vuelvo a lo anterior. Si terminamos de mirar todos los controles que tenemos, finalmente todos tienen un componente de realimentación. ¿Por qué? Porque es el que me asegura que ante cualquier discrepancia en las cuestiones teóricas relacionadas con los compensadores u otras cuestiones, sobre todo porque están basados en modelo, tanto estos como el controlador de los compensadores por respuesta inversa y por demora, están todos basados en modelos, tanto este como los otros, y por lo tanto son imperfectos. Entonces lo que hago es agrego un control por realimentación, donde el i deseado es el mismo, aparece nuestro lazo convencionalmente como aparece siempre. Si me olvido del lazo de Abanacción, lo que tengo es un típico control por realimentación de lazo simple. Donde está el controlador principal, el elemento de medición de la variable controlada, y ahora sí estoy realmente mirando la variable controlada y comparándola con su valor deseado. Pero tengo además, en realidad lo voy a pensar al revés, voy a pensar que en realidad el control de Abanacción es el principal acá, y que cualquier discrepancia entre el modelo que yo usé para construir el control para Abanacción u otra perturbación que hubiera que yo no la consideré y entonces no la estoy teniendo en el esquema de Abanacción, todas esas imperfecciones van a producir desviaciones en la variable i, que es la variable que me interesa controlar, que deberá ser absorbidas por el control de realimentación, que siempre va a estar listo para mirar la variable controlada independientemente de quién le causó la variación o quién le causó el apartamiento con respecto al valor deseado. Y siempre va a corregir sobre esa base, con lo cual el control por realimentación es inevitable. Lo interesante de ver acá también es lo siguiente, que utilizando este esquema de control, uno puede calcular cuánto vale la función de transferencia de lazo cerrado nuevamente, como hemos hecho con el control por realimentación simple. Si así como calculamos, cuando no tenemos Abanacción, calculamos la relación entre i e i deseado, y eventualmente entre i y d. Cuando tenemos control por Abanacción y por realimentación, podemos calcular también la transferencia entre i y la perturbación d, y entre i y el valor deseado. Bueno, si lo hacemos en un simple trabajo de álgebra de bloques, lo que obtenemos es esto. Bueno, lo interesante de ver acá, por sobre todas las cosas, es que esto es bastante parecido a lo que teníamos cuando calculábamos las transferencias a lazo cerrado del control por realimentación, ya que tenemos una transferencia entre i y el i deseado, una transferencia entre el i y el d, y lo importante es que el denominador es igual que antes. Es decir, si yo hubiera calculado estas transferencias sin la Abanacción, el denominador sería, ya sabemos, lo que llamamos la función característica, 1 más gp, gf, gm, gc. 1 más gp, gf, gm, gc. Cuando lo hacemos con Abanacción, que sería este caso, se mantiene. Esta función característica que me va a dar lugar a la ecuación característica es la misma. Y por lo tanto las condiciones de estabilidad no se ven alteradas, es decir, la conclusión es que las condiciones de estabilidad no se ven alteradas por la introducción de la Abanacción. La Abanacción no introduce cambios en las condiciones de estabilidad. ¿Por qué? Porque la ecuación que yo tengo que analizar para saber la estabilidad de este sistema completo, Abanacción más realimentación, esto es Abanacción más realimentación, esta es la versión, digamos, la versión práctica de cómo implementar un control por Abanacción. Es agregarle además un lazo de realimentación. Entonces, su transferencia al lazo cerrado es esta, tanto para perturbación como para valor deseado, y las condiciones de estabilidad son las mismas. La ecuación característica que uno va a analizar es la misma que analizaría si no tuviera Abanacción. Bueno, y ahora para cerrar este tema de sistemas de control avanzados, vamos a ir a un último, que es el que llamamos control por relación. Algunos lo asemejan a un control por Abanacción, no creo que sea tan buena la similitud, pero es un esquema relativamente sencillo, no tiene teoría de por medio,
Y nuevamente esto, si quieren, es más parecido a la cascada en cuanto que no hay una teoría atrás de esto. Ni tampoco se utiliza el modelo. La idea es la siguiente. Lo vamos a ver con dos ejemplos. Esto se utiliza mucho cuando uno quiere no controlar una variable. Si uno tiene dos variables que le interesan. En este caso serían las dos caudales A y B. Cuando digo le interesan, espérenme un cachito para decirle qué significa eso. Y tenemos una manipulada. Tengo el caudal por la línea B. ¿Está bien? A esta la llamamos corriente libre. En principio acá no me importa qué caudal circule. Acá circula lo que tiene que circular. Es decir, se impone de arriba, yo lo puedo restringir. Se impone de arriba no, viene un caudal determinado porque alguien lo está... Pero yo no puedo restringirlo. Esta corriente viene como viene. Alguien está manipulándola por algún lado, obviamente. No es que esto es mágico, pero... Alguien está mal, pero no soy yo. No soy yo ni es un poco en la zona donde yo estoy procediendo, donde se determina cuánto viene por acá. Pero sí me interesa controlar, me interesa manipular este caudal, el caudal que pasa por B. Cuando digo me interesa manipularlo, veamos para qué. El control por relación, justamente, tal como lo dice la palabra, relación, me interesa mantener la relación entre dos variables. No una variable de un determinado valor, sino una relación. Por decir algo, yo quiero que entren dos compuestos a un tanque que se van a mezclar para producir un determinado producto. Puede haber una reacción, no importa. Esos dos compuestos tienen que estar en una determinada proporción. No me interesa tanto cuánto entra de cada uno, sino que la proporción se mantenga. Entonces, el control por relación sería también un control por proporción, uno podría llamarlo. Y lo que trata de lograr es que dos variables se mantengan en una determinada relación a través de manipular una única variable manipulada que, como dijimos, en la mayoría de los casos es un caudal. Bien, entonces acá lo que voy a plantear es lo siguiente. Lo que voy a querer es mantener la relación de estos dos caudales. Este caudal es libre, lo impone alguien por allá arriba, por allá. Entonces puede venir lo que puede venir. Entonces yo tengo que estar, para mantener la relación de estos dos caudales, supongamos que estos dos caudales después alimentan un reactor y yo quiero que entren en proporción, no me importa cuánto de cada uno, pero sí en proporción, por ejemplo, mitad y mitad, un tercio, dos tercios, o como fuera. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a medir FA, voy a medir FB, voy a hacer el cociente entre los dos. Este es un bloque típicamente no lineal, el cociente es una operación no lineal, la división es una operación no lineal. Y lo que estoy haciendo es midiendo la relación. Estoy midiendo el cociente entre FA y FB. ¿Está bien? Este es el valor de cociente que yo estoy midiendo. Este valor es el que yo quiero mantener en determinado valor. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a comparar con una relación deseada. Esto es la relación deseada. Esto que les decía antes. Un tercio, dos tercios, un medio, un quinto, cuatro quintos, y etcétera, etcétera. Esta va a ser la relación deseada. Esta es la relación medida. ¿Por qué? Yo estoy midiendo FA, que es libre, mido FB, que no es libre, y los divido. Esa es la relación medida. Esta es la relación deseada. Esa diferencia la alimenta un controlador que se va a ocupar de modificar este caudal, el FB, para que la relación deseada se cumpla. Entonces lo que va a estar modificándose siempre es este valor. Este se puede modificar, pero el que yo voy a estar controlando de una manera es este. De todos modos, acá el controlador es un control que controla la relación entre los dos, ya que sus entradas son la medición de la relación y la relación deseada. Entonces, lo que de alguna manera el proceso ya lo puedo pensar como un proceso en el cual la entrada es el caudal de FB y la salida es la relación de los caudales. Bien, este es un esquema que me permite analizar, este esquema me permite controlar dos variables. No es así, no controlo dos variables, me permite controlar la relación de dos variables. Pero bueno, en principio estoy midiendo dos. Esto también se puede asimilar a lo que hago con cascada. Mido dos, pero controlo una. Acá mido dos, pero no controlo ninguna en particular. No estoy controlando FB, porque si controlara FB, a pesar de que lo estoy manipulando, tendría que poner el valor deseado en FB, y no es así lo que estoy haciendo. Estoy controlando la relación entre los dos, a través de una medición del cociente entre ambos caudales, y lo que tengo acá es un bloque no lineal. Este bloque no lineal, fíjense que es un bloque no típico. Entran dos
entran dos variables y sale una. Un bloque típico, el bloque típico lineal es un bloque que hace lo siguiente. Este bloque tiene una entrada y una salida. ¿Está? F e I. Este es el bloque típico lineal. Este es un bloque no lineal porque tiene dos entradas y una salida. Claramente, la operación de cociente es una operación no lineal. Bueno, el control por relación entonces se puede implementar de esta forma. Es importante. Y también me gustaría mostrarles una segunda implementación, que es la que se da cuando hacemos un pequeño cambio. La diferencia desde el punto de vista de cuál usar, en principio cualquiera de los dos es posible. No es que van a funcionar exactamente igual porque estamos haciendo distintas las cuentas, pero en principio el objetivo final es el mismo y uno esperaría un comportamiento de tipo similar. No hemos estudiado cuáles son las diferencias, digamos, claves y que podrían justificar uno u otro. Pero fíjense, así como tenemos acá que medimos los dos caudales y hacemos el cociente entre ellos, acá lo que hacemos es, medimos el caudal FA, que es el libre, este es el caudal libre, este viene lo que viene. Acá no tengo forma de hacer nada. Yo, si viene una cosa, la mido y nada más. Puede venir una cosa, puede venir el doble, puede venir la mitad. Lo mido. Después tengo algo que es la relación deseada, donde ya no aparece más como valor deseado del controlador, sino que aparece como una ganancia. Esto es una ganancia. Cociente de FB sobre FA. Es como si fuera una K. Vamos a llamarle KB sobre A. Pero es una K, es un valor. 5, 7, 2, 9, 0, 5, lo que fuera. Esta es la relación deseada. Entonces, si yo multiplico FA por la relación deseada, me va a dar el FB deseado. Entonces, FA multiplicado por FB sobre FA, pero esto es la relación deseada, me va a dar el FB deseado. Así que yo generé el FB deseado a través de la medición de FA y esta ganancia que es FB sobre FA deseada. Entonces ahora sí tengo el FB deseado, lo comparo con el FB, cosa que no hacía antes. Recuerden, fíjense que antes yo no comparaba con el... yo no comparaba con el FB. Yo antes no comparaba con el FB. Yo la comparación la hacía, la relación deseada lo comparaba con el FA sobre el FB. Acá estoy comparando, como yo calculé el FB deseado a partir del FA medido, el FB sobre FA deseado, y calculé el FB deseado a través de ese producto, esto por esto, se simplifica FA con FA, me queda FB deseado. Ahora sí lo comparo con el FB. Entonces mido el FB, lo comparo y ahora estoy controlando a través de este control, que puede ser un PI o un PID, a través de esta válvula, estoy controlando el caudal por acá. No es que mi objetivo es un valor de caudal dado, mi objetivo es un caudal dado, sí, pero en realidad no impuesto por mí, sino calculado por haber medido FA y haberlo multiplicado por FB sobre FA deseado. Esta es la segunda forma de implementar el control por relación. Esta segunda forma es en principio muy similar a la anterior. Uno puede hacer diagrama en bloques en esto. Bueno, ya veremos después cómo, si se puede hacer algún repaso relacionado con esto o va a la práctica directamente. Bueno, con esto entonces doy por terminado lo que sería sistemas de control avanzados. Hemos visto entonces los dos compensadores, el compensador de Smith y el compensador por tiempo muerto, perdón, compensador por respuesta inversa. El primero es el tiempo muerto. Son compensadores que se agregan al control convencional para producir, para aportar, digamos, datos sobre el proceso que no están incorporados cuando uno utiliza un PID simple en un proceso del cual desconoce muchas cosas o no tiene características particulares. Luego vimos cascada y control selectivo, control por cambio de mando. Dos casos en los cuales uno controla más de una variable al mismo tiempo. Eso es hipotético. En realidad uno controla más de una variable con una manipulada, perdón, más lo que quise decir. La realidad es que uno no controla todo el tiempo o no controla en su plenitud más de una variable con una manipulada. En el caso de cascada controla una sola variable, la otra está
es una variable auxiliar que no está siendo controlada estrictamente, ya que su valor deseado lo impone la salida del controlador principal. Y en el caso del control por cambio de mando, se controlan dos variables con una manipulada, pero no al mismo tiempo. Con lo cual, en ningún momento se viola la regla de que a una manipulada corresponde una controlada. Luego vimos Avanacción. Avanacción es más parecido al caso de los compensadores. Nuevamente, basado en modelo, los errores de modelo producen controles no ideales y por lo tanto, en todos los casos, tanto como se hace en el caso de los compensadores, donde inevitablemente se hace en el caso de los compensadores, en Avanacción, que pareciera que podría no hacerse porque el control parece cumplir con todas las condiciones, las imperfecciones que tienen los modelos y las discrepancias que aparecen ahí hacen que el control perfecto que postulan el control por Avanacción no se puede cumplir y uno debe agregar un lazo de realimentación. Y por último hemos visto el control de relación. El control de relación que básicamente lo que hace es controlar la relación entre dos variables. Nuevamente aparecen dos variables medidas, con lo cual estamos, si quieren, parecido a lo que era cascada. Al mismo tiempo estamos trabajando sobre ellas, pero en principio no controlamos ninguna de las dos, sino que controlamos la relación de las dos. Es decir, se genera una nueva variable, que es la relación entre las dos, y entonces la regla vuelve a cumplirse. Una manipulada controla una sola variable, que es la relación entre las dos, aunque esté midiendo dos. ¿Ya está? Bueno, todo esto es un panorama de todas las posibilidades de sistemas de control que uno puede encontrar a partir de la base del control proporcional integral derivativo, que es la base para todos los controles y es la base de la cual no nos podemos deshacer de ninguna forma. Siempre que queremos controlar algo, lo importante es medirlo, realimentarlo, usar su valor para compararlo con lo que queremos para poder hacer correcciones. Todo esto que hemos agregado acá son adicionales a ese control, adiciones a ese control, elementos extra que podemos agregar para mejorar la performance del sistema cuando uno tiene determinados objetivos y sobre todo cuando uno posee modelos que lo representan. Y entonces o posee modelos que lo representan o tiene idea de determinadas características que pueden ser modeladas de determinada manera, aunque no con una absoluta precisión, pero que pueden aportar a tener un control mejor que el que tendríamos si no tuviéramos este conocimiento. Bueno, entonces con esto damos fin a la unidad 12. Quedaría una unidad más, probablemente 2 clases, que espero que esté durante esta semana. Bueno, hasta la próxima.